Volvemos con las redomas, estamos en la sexta copa, que lanza el ángel, vuelca el ángel, y donde habla del gran río Éufrates, sobre el Éufrates, y donde el padre Castellano está diciendo cómo era el Éufrates como límite para el Imperio Romano, ¿no? Era muy definida la frontera del imperio con el oriente y tenían que mantenerla siempre. Que se rompa esa barrera quiere decir que invade el oriente al occidente, y de eso se trata, dice. Se dice ahora, se ha retirado hoy día alguna gran barrera o cintura móvil entre oriente y occidente, pero claramente, en las bancas de las Naciones Unidas, mal, se sientan no solo los rusos, sino los chinos y los catangudos, lo que eso sugiere veremos abajo. En 1783, 6 años antes de la Revolución Francesa, el joven y genial político conde de Mirabeau escribió en Berlín para Federico Guillermo II, que acababa de suceder a su padre, Federico II de Prusia, el famoso, su mémoire sur la situation générale d'Europe. El nuevo monarca le había solicitado consejo que no se siguió. Entre otras cosas, el clarividente francés, es decir, conde de Mirabeau, le encareció mucho no retirarse la cintura defensiva de Europa, desarmando a Polonia, Hungría y Turquía. Al contrario, había que sostener ese río Éufrates enfrente de Rusia. Era el límite, ¿no? Es decir, ese límite hay que mantenerlo. Porque, decían, Rusia es el gran peligro de Europa. Rusia no puede ser vencida, porque derrotada en campo se repliega con sus ejércitos en el interior de su extensión indefinida, como lo experimentó a sus costas más tarde Napoleón. Y en cambio, cuando vence, se aferra implacablemente al terreno ganado. Dice ahora el padre, como lo experimenta ahora Adenauer, es decir, cuando toma toda la Europa oriental, ¿no? Y parte de Alemania. Rusia prepara a los soldados más resistentes y los diplomáticos más flexibles de Europa, lo cual sabe ahora Kennedy, dice, ¿no? Esto fue citado por Anton Weiss en la Historia de la Iglesia, ¿no? Bueno. Este texto de Mirabeau prueba, entre paréntesis, que Churchill, el gran político, como es fama, no fue ni siquiera un buen aprendiz de político europeo. Pues un buen aprendiz, si no inventa nada, por lo menos entiende y sigue las lecciones del maestro. Y el Winston de mis pecados, porque será que piensa mal de él y habla mal de él, no entendió la lección de Mirabeau, reiterada más tarde por Napoleón, Guillermo II, Donoso Cortés y Francisco Franco, el cual le escribió a Churchill, ¿no?, infructuosamente 2 cartas al inglés hacia el final de la Gran Guerra, previniéndolo del disparate que iban a cometer respecto a Rusia. Véanse las respuestas imbéciles del premier inglés a Samuel Hoare, pues no se dignó contestar directamente a Franco, en missione in España, del diplomático italiano Miri. Los poderes europeos, influidos por Prusia, retiraron la barrera móvil, desarmando a Turquía, destrozando a Polonia, impotenciando a Austria y Hungría, y después a Alemania, a la cual fue trasladada la Marca del Este, dividida Alemania en 2, o sea, el río Éufrates con respecto a Rusia. Y Rusia, que después se llamó Cortina de Hierro, ¿no? Y Rusia con detrás, y lo llamó justamente Churchill así, y Rusia con detrás los reyes del sol naciente, es decir, el Oriente, ¿no? Se llegó hoy amenazadora sobre Europa y sobre América. Hoy la situación está igual, ¿no? Más compleja, mucho más compleja, porque en esto entra China, ¿y cómo? Y sigue diciendo el texto sagrado, y vi de la boca del dragón y de la boca de la fiera y la boca del pseudo profeta 3 espíritus sucios, a modos de ranas. Son espíritus demoníacos que hacen prodigios y proceden hacia los reyes de toda la tierra para rejuntarlos
para la gran guerra del día del Dios omnipotente. Las 3 ranas del Apocalipsis han hecho sudar el kilo y romperse el mate, en argentino es la cabeza, a los intérpretes. Mas los santos padres casi todos han visto en ellas herejías. Las últimas y novísimas son el liberalismo, el comunismo y el alogismo o modernismo, que es lo mismo, ¿no? Es decir, liberalismo, comunismo y modernismo. El texto no dice 3 demonios, como tampoco congruye con el salir 2 de ellos de boca de 2 hombres. El texto dice espíritus, palabra que designa también un movimiento, una ideología, una teología, en todas las lenguas. Los doctores nombraron las herejías que tenían ellos ante los ojos, que naturalmente creían las peores posibles. San Agustín, los arrianos, pelagianos y donatistas, Belarmino, Lutero, Zwinglio y Calvino. Y así otros. Yo hago lo mismo y puedo equivocarme como ellos, pero me parece esta vez va de veras. Se parecen a ranas, animal viscoso y lascivo, oculto y fangoso, vocinglero y aburridor, que repite sin cesar su croar monótono. Cuá, cuá, cantaba la rana, cuá, cuá, debajo del río. La democracia, cuá, cuá, justicia social, cuá, cuá. Y la humanidad, cuá, cuá, canta el diabólico trío. Esta herejía política, difusa hoy en todo el mundo, que aún no tiene nombre y cuando lo tenga no será el propio suyo, que Newman el siglo pasado llamó liberalismo religioso, y por cierto vio en ella, como yo ahora, presagio del anticristo, que San Pío X llamó modernismo y Belloc alogismo, es el viejo naturalismo religioso, que remonta a Rousseau y a los enciclopedistas, y en su raíz, si se quiere, al presbítero belga Bayus, Michel Bay, la cual es en su fondo la idolatría del hombre o de la humanidad. Es decir, el peor error posible atribuido por San Pablo al ánomos, como vimos, al impío, al sin ley, al anticristo, ¿no? Es decir, desplazar es una serie de desplazamientos. Primero hay que desplazar a Dios y poner el hombre, y después el hombre absolutamente desplazado porque el que se pone en el medio es el demonio, ¿no? Mucho he escrito acerca de ella, me resumiré aquí. Consiste en una adulteración sutil del cristianismo, al cual vacía de su contenido sobrenatural, dejando la huera corteza, es decir, la cáscara, la cual rellena de inmediato el espíritu que ama los sitios sucios y los lugares vacantes. Con el antiguo seréis como dioses. Seguida se mete el demonio. Joseph Pieper observó con justeza que el dicho «la religión es cosa privada y al Estado no le interesa», lema del liberalismo, comporta nombrar Dios al Estado, poniéndolo por encima del Dios privado. Es esta lotatría, tan vieja como el mundo, o por lo menos como los Césares romanos, proclamada ahora abiertamente por Hegel, la adoración de la nación, la creación del hombre, la más alta obra del intelecto práctico, dice Santo Tomás, el cual añade, refiriéndose al antiguo culto de los Césares, que si el hombre deja de adorar a Dios, cae a adorar el Estado, a su nación, a su raza, a su ciencia, a su estética, a su poder bélico, a la libertad, a la Constitución y a la diosa razón, a cuyas 3 últimas deidades tributó culto la Revolución Francesa, la Constitución, los derechos humanos, la libertad, la diosa razón. Aunque era Robespierre en el fondo, que estaba allí detrás de las prostitutas enjaezadas de seda y oros sacerdotales, a quien subía el humo del incienso al irreprochable, el Robespierre. Exactamente como ha de suceder con la fiera. Precisamente estaba un poco fuera del alcance. Precisamente Newman
resolvió una empedernida dificultad que hay en San Pablo acerca de la fiera, con este ejemplo de la francesada, como la llamaron los españoles. San Pablo dice a una mano que el ánomos perseguirá todo lo que sea Dios oculto, y a otra mano que pretenderá hacerse adorar como Dios. Lo cual parece contradictorio, pues algún culto tiene que subsistir para que el César sacrílego pueda injertarse en él. Mas esta contradicción aconteció, de hecho, en aquel delirio de la terreur, del terror, ¿no?, de 1794. Persiguieron todas las religiones, hicieron proclamar públicamente a un desdichado obispo que Dios no existía, profanaron y vaciaron las iglesias, y después quisieron meter adentro de ellas ídolos, sin sustancia, hechos de las obras de sus adjetivos, representados por mujeres dudosas que en realidad representaban a los héroes y mártires, como Marat, héroes y mártires de ellos, de la libertad, la Constitución y de la libertad, la Constitución y la deificada razón, y nominalmente al irreprochable, decía Robespierre. Bueno, es decir, aquí se ve esto, lo que estaba diciendo, ¿no? Parecía que no, que había una contradicción, sin embargo fue así. Liquidaron todos, pero había que eso. Bueno, ¿cómo no pensar cuando uno lee esto acerca de lo que ya aconteció sobre ese emplazamiento, para decirlo de alguna forma, de la Pachamama en el Vaticano? ¿Cómo? Es inevitable, uno no puede dejar de pensar en eso. Y dice luego, en eso se le parecerá también el anticristo, que también se mostrará al mundo irreprochable, por encima de todo. Dice luego el texto, velai, vengo como ladrón. Oh, no, es una admiración, cuidado. Dichoso, atención, el que vigila y custodia su túnica, para no andar desnudo, que se vean sus vergüenzas. Esta misma encomienda se hace a las tres últimas iglesias de la visión, lo cual confirma el carácter profético y parusíaco de su otra visión. Y los congregó a los reyes en un lugar llamado en hebraico Armagedón. Cierra Juan esta redoma con la conferencia a la gran guerra, para narrar en la siguiente la catástrofe de la ciudad capitalista. Armagedón, hoy día la aldea de Megido, era para los hebreos el lugar típico de la gran batalla, de las batallas decisorias, y el nombre del valle, con este sentido, era proverbio entre ellos. Está situado en el centro fatal del camino de Egipto a la Mesopotamia, en una depresión apta al precipite de la caballería desde arriba, se lanzan. No podían olvidarse los judíos de la aniquilación de las fuerzas del piadoso rey Josías por el rey de Egipto, ni del desquite, el cual describe como obtenido en ese lugar contra Gog y Magog el profeta Ezequiel, no, me inventé un profeta, entre Isaías y Ezequiel. Ezequiel, en los capítulos 37 y 38. No designa aquí lugar geográfico ninguno, es el lugar simbólico en que serán deshechas para siempre las fuerzas del mal, y concretamente señala la guerra de los continentes, o sea, del oriente contra el occidente. Y sigue diciendo el texto, y el séptimo ángel volcó su redoma en el aire, y salió una voz grande del templo cerca del trono diciendo, hecho, y se hicieron relámpagos y voces y truenos, y se hizo un terremoto grande como nunca fuera hecho, desde que hay hombres sobre la tierra. Tal fue el terremoto de grande, y se partió en tres la ciudad grande, y ciudades de las gentes cayeron. El terremoto grande. El terremoto grande designa siempre la parusía. Aquí en la visión octava y en la quinta, y en los profetas antiguos, y en el sermón de Cristo. Lo cual no es decir, no puede designar también literalmente una bomba atómica, por ejemplo, como veremos. Terremoto grande, todo se conmueve, ¿no? Esta partición de la ciudad no parece coincidir con, sino precederá el total incendio de ella, que sigue en el capítulo 17.
Poco después, Juan reitera este castigo de la ciudad grande, mostrando la ametrallada de granizo tamaño 53 kilos cada grano, e impenitente siempre en sus caminos. El granizo con sangre y fuego, de tamaño descomunal, designa los bombardeos aéreos, creemos. ¿Qué otra cosa puede designar? Bueno, ahora serían misilísticos, pero por ahí andamos, ¿no? Y aquí nos detenemos.